sobre el tema de criterios de inclusión, exclusión y eliminación, continuando con la metodología. Si en algún momento no escuchan bien o tienen alguna duda, con gusto. Bien, una vez que hemos designado la población de estudio en una investigación, se deben seleccionar criterios que nos permitan tener una muestra que sea representativa y lo más homogénea posible. Estos criterios se denominan como criterios de elegibilidad o criterios de selección, ¿sí? Los cuales van a especificar las características que la población debe de tener para poder participar en una investigación. Dentro de estos criterios tenemos los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Aquí es importante mencionar que los criterios de inclusión y exclusión son utilizados por lo general en estudios transversales, ¿sí? O estudios de prevalencia, mientras que ya el conjunto de criterios de inclusión, exclusión y eliminación por lo general se utilizan en estudios longitudinales. Estos estudios son los que vamos a estar empleando en la mayoría de estudios relacionados a investigación médica. Bueno, no voy a entrar en detalle con los tipos de estudio porque esto es un tema que verán más adelante. Los primeros criterios que debemos de tomar en cuenta son los criterios de inclusión, es decir, los sujetos que entran al estudio. Estos criterios nos van a permitir identificar a la población de una manera consistente, confiable, uniforme y objetiva. Los criterios de inclusión son las características particulares que debe de tener un sujeto o un objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Es decir, que es lo que queremos que tengan nuestros sujetos para que puedan formar parte de nuestra investigación. Estos criterios van a depender, evidentemente, de los objetivos de la investigación. Algunos ejemplos, simplemente por poner un ejemplo, podría ser la edad, sexo, nivel socioeconómico, el tipo específico de enfermedad, pero todo esto, les repito, va a depender de los objetivos de la investigación. Además, cuando la población son seres humanos, es necesaria la aceptación explícita de su participación mediante una carta de consentimiento informado o, en caso de los niños, además, una carta de asentimiento. De esto les voy a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los criterios de exclusión, van a ser aquellos sujetos que definitivamente no entran al estudio. Son condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados de la investigación. Incluyen factores o características que hacen que la población no sea elegible. Igual, por poner algunos ejemplos, podemos mencionar grupo étnico, presencia de comorbilidades, gravedad de la enfermedad, embarazo, pero nuevamente todo esto va a depender de los objetivos de la investigación. Además, estas características no corresponden a lo contrario de los criterios de inclusión. Es decir, cuando nosotros estamos redactando nuestros criterios, si, por ejemplo, en los criterios de inclusión yo digo mujeres de 20 a 30 años, en los criterios de inclusión no voy a decir hombres de 30 a tal edad, porque eso es lo contrario. Si yo estoy diciendo que únicamente voy a trabajar con mujeres, no tengo por qué en los criterios de exclusión decir que no voy a trabajar con hombres. ¿Sí me explico? Los criterios de eliminación son aquellos sujetos que entraron al estudio, pero por alguna situación, alguna circunstancia, fueron eliminados. Estas son características que se pueden presentar una vez que se inicia la investigación y ya después de que se seleccionaron a los participantes. Son nuevamente sujetos que por alguna razón no pudieron concluir con la investigación. En este caso, por ejemplo, tener o no tener el consentimiento informado, ese sería un criterio de eliminación. Es decir, mi sujeto cumple con todas las características que yo estoy buscando, pero
no tengo un consentimiento informado de su parte. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que encontré en la red. Son protocolos de investigación muy diversos. El primero, el título, es riesgo cardiovascular, estilo de vida y factores laborales en trabajadores de una empresa manufacturera. Como les comentaba, los criterios van relacionados al objetivo. El objetivo general de este proyecto fue analizar la asociación que existe entre el riesgo cardiovascular con el estilo de vida y factores laborales en trabajadores de una empresa de manufactura. Ese es el objetivo de este proyecto. La población de estudios son el total de trabajadores de la empresa del área metropolitana de Monterrey, siendo un total de 246 trabajadores. Ahora, de esta población de trabajadores, ¿a quiénes voy a elegir? Bueno, voy a elegir a hombres trabajadores del área operativa de cualquier departamento, turno o antigüedad. ¿A quiénes voy a excluir? Trabajadores que presentaron ausentismo programado o no programado, prolongado mayor a 60 días a partir de la fecha de inicio de trabajo. Y sus criterios de eliminación fueron trabajadores que tuvieron exámenes de laboratorio incompletos. Como podemos ver, esto es una manera en la que se pueden redactar estos criterios. Estamos hablando que del total de trabajadores de esta empresa, eligieron aquellos hombres, ¿sí? Aquí descartamos mujeres, pero no la ponemos en los criterios de exclusión. Hombres trabajadores de cualquier departamento, turno o antigüedad. Vamos a eliminar aquellos que se ausentaron un tiempo prolongado, a excluir, perdón, aquellos que se ausentaron un tiempo prolongado y eliminar aquellos que, aunque cumplían las características, no tenían exámenes de laboratorio completos. Otro ejemplo es un proyecto de investigación titulado Funcionalidad familiar en familias con hijos con síndrome de Down de la Unidad de Medicina Familiar número 75 de la ciudad de Nezahualcóyotl del Instituto Mexicano de Seguro Social. Vemos el objetivo que tuvieron estos investigadores fue determinar la funcionalidad familiar en familias con un hijo con síndrome de Down adscritas a la Unidad de Medicina Familiar número 75 del IMSS. ¿Cuál es su universo de trabajo o su población? El total, el 100% de familias derechohabientes del IMSS que tengan un hijo con síndrome de Down, que acudan al Departamento de Medicina del Trabajo y consulta externa de medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar 75 del IMSS. ¿A quiénes van a incluir? Familias derechohabientes que cuenten con al menos un hijo con síndrome de Down y que estén adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 75 del IMSS. ¿A quiénes excluyeron? Bueno, familias derechohabientes que tienen un hijo con otro tipo de discapacidad. Aquí quizás este criterio estaría de más porque ya estamos diciendo que lo que necesitamos es que tengan síndrome de Down. Hijos con más de una discapacidad, núcleos familiares con diagnóstico de disfunción ya realizado y familias que no acepten participar. Este criterio de exclusión, por ejemplo, tendría que ser mejor un criterio de eliminación, porque como les comentaba, cumplen con todas las características, pero ellos deciden no participar. Y dentro de los criterios de eliminación, correctamente ellos nos refieren que uno de esos criterios de eliminación es que pierdan su seguro social y que no acepten participar o que su evaluación no sea completa. Sí, que aquí ya sería pues repetitivo. Entonces vamos viendo algunos errores que incluso pueden tener, pero que a nosotros nos sirven para poder mejorar y en el momento en que nosotros necesitemos redactar algún proyecto, ya sepamos hacerlo correctamente. Este último ejemplo se realizó aquí en la Clínica Hospitalista Chilpancingo.
se denomina frecuencia de depresión en población usuaria del servicio en urgencias de la Clínica Hospital ISSSTE, Chilpancingo Guerrero. El objetivo fue identificar la frecuencia de depresión en población usuaria de la preconsulta en urgencias de la Clínica Hospital ISSSTE. El universo de la muestra, es decir, la población, fueron 140 pacientes que acudieron a consulta en los diferentes turnos al servicio de urgencias. Ahora vamos a evaluar sus criterios de inclusión. Pacientes derechohabientes al ISSSTE. Pacientes mayores de 18 años, ambos sexos, que solicitan consulta en urgencias. Aquí, por ejemplo, pacientes derechohabientes del ISSSTE, sí es necesario colocarlo porque hay ocasiones en que llegan pacientes con urgencias francas que no son derechohabientes, pero a quienes debemos darles la atención. Entonces, sí debemos ser específicos que únicamente derechohabientes. Criterios de exclusión, beneficiarios del trabajador, es decir, únicamente entraron al estudio aquellos derechohabientes que eran trabajadores y pacientes que no aceptaban ser interrogados. En los criterios de eliminación se incluyeron a derechohabientes con urgencias verdaderas, porque corre peligro la vida. En estos pacientes no nos vamos a detener a estarles haciendo encuestas, como puede entenderse, y vamos a eliminar aquellas encuestas mal llenadas. Entonces, como vemos en estos ejemplos, podemos ver bien todas las características que ya les comentaba sobre los criterios de inclusión, es decir, población elegible, criterios de exclusión, la población no elegible, y los de eliminación, aquellos que entraron, pero por algún motivo fueron eliminados durante la investigación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario? Ok, continúo. Y voy a pasar al siguiente tema. Este es un poquito más extenso, un poquito más pesado. Son las consideraciones éticas y enfocadas al diseño del consentimiento bajo información o consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? Pues es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o de investigación en salud que eleva la calidad de los servicios y garantiza el respeto a la dignidad y la autonomía de las personas. La obligatoriedad del consentimiento informado va a estar dada por la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud y algunas normas oficiales. Y vamos a hablar un poquito de esto para que se den cuenta de por qué es importante en un marco legal hacer uso del consentimiento informado. En la norma oficial mexicana 004 SSA 3 del 2012 del expediente clínico, nos da una lista de situaciones en las que se requiere un consentimiento informado. Entre otras podemos encontrar hospitalización de pacientes psiquiátricos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos, entre otros. Y les coloco aquí en negritas la participación en protocolos de investigación. Entonces es un requisito el consentimiento informado por escrito. También nos dice esta norma que no debe llevarse a cabo un procedimiento en contra de la voluntad de un paciente competente, aun cuando la familia lo autorice. ¿Y qué es un paciente competente? Pues va a ser aquel paciente psicológicamente capaz de comprender el significado de la información que se le ofrece, sopesar adecuadamente las diferentes opciones que tiene, las consecuencias de cada una, y entonces, una vez entendido esto, poder tomar una decisión. Este va a ser nuestro paciente competente, ¿ok? En la norma oficial mexicana 012 SSA 3 2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, nos dice que la carta de consentimiento informado en materia de investigación es un documento escrito signado por el investigador principal al paciente o su representante legal y dos testigos, mediante el cual el sujeto de investigación acepta participar voluntariamente en una investigación y que les sea aplicada una maniobra experimental una vez que se ha recibido la información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre riesgos y beneficios.
El sujeto de investigación, esta norma nos lo define como aquel individuo que otorga su consentimiento informado. Entonces, si no tenemos un consentimiento informado, simple y sencillamente no puede ser un sujeto de investigación, ¿sí? Entonces, es aquel individuo que otorga su consentimiento informado a sí mismo o por conducto de un representante legal para que personas sean practicados determinados procedimientos con fines de investigación para la salud. Nos menciona también esta norma que no podrá ser condicionada la atención médica a una persona a cambio de otorgar su consentimiento para poder participar o continuar participando en una investigación. Debemos de tener mucho cuidado aquí porque esto es una norma. Entonces, si nosotros incurrimos en alguna falta al respecto, pues podríamos llegar a tener alguna consecuencia legal. Entonces, debemos de tomar en cuenta muy bien todos estos puntos y por qué es importante utilizar consentimientos informados. También nos menciona esta norma se va a encargar de revisar y aprobar la carta de consentimiento informado que, bueno, deberá ser formulada por el investigador o los investigadores principales. Será el comité de ética en la investigación que se encuentre en la institución en donde se lleve a cabo la evaluación. Bien, al formular la carta de consentimiento informado en materia de investigación, el investigador debe cerciorarse de que se cumpla con los requisitos y supuestos que se indican en el reglamento de la Ley de Salud, cuidando que se hagan explícitas la gratitud para el sujeto de investigación, la indemnización a la que tendrá derecho en caso de que ocurra algún daño a su salud directamente relacionada con la investigación, y también se deberá mencionar la disponibilidad de tratamiento médico gratuito en caso de ser necesario, ¿sí? Aún cuando el sujeto de investigación decida retirarse de la investigación antes de que concluya. El investigador deberá abstenerse de obtener personalmente el consentimiento informado de aquellos sujetos de investigación que se encuentren ligados a él por algún tipo de dependencia, ascendencia o subordinación. Nada de que porque es mi primo, que porque es mi trabajador, que porque es mi familiar y lo voy a obligar a darme un consentimiento informado. Aquí estaríamos incurriendo en una falta legal. El sujeto de investigación, sus familiares, su tutor o su representante legal tienen el derecho de retirar en cualquier tiempo, en cualquier momento durante la investigación, su consentimiento para dejar de participar en el proyecto, ¿sí? En el momento en el que el sujeto lo solicite. Cuando esto suceda, el investigador principal debe asegurarse de que el sujeto continúe recibiendo el cuidado y tratamiento sin ningún costo hasta que se tenga la certeza de que no hubo daños relacionados a los procesos de la investigación. La carta de consentimiento informado, de acuerdo a esta norma, la norma 012, es un requisito indispensable para solicitar la autorización de un proyecto o un protocolo de investigación y debe cumplir con las especificaciones que establecen los artículos 20, 21 y 22 del reglamento, que en un momento lo vamos a comentar. ¿Sí? En los casos de investigaciones sin riesgo o con riesgo mínimo, la carta de consentimiento informado puede ser que no sea un requisito obligatorio para solicitar la autorización del proyecto o protocolo de investigación, pero únicamente en aquellos en donde no represente un riesgo directo a la salud de los sujetos de investigación. Y bueno, como les comentaba, se deben cumplir las especificaciones de estos artículos en cuanto al diseño del consentimiento informado. ¿Y qué nos dicen los artículos de 20, 21 y 22 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud? El artículo 20 nos da nuevamente una definición de lo que es el consentimiento informado
vamos a leerla para que quede muy claro. Se entiende por consentimiento informado al acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna, es decir, sin que se utilice la fuerza física, psicológica, para obligar a una persona a tomar una decisión en su contra, en contra de su voluntad. En el artículo 21 nos dice que para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o su representante legal deberán recibir una explicación clara y completa, incluyendo como mínimo estos aspectos. Es decir, en el consentimiento informado debe ir la justificación y objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan a utilizarse y el propósito que tienen estos procedimientos, las molestias o riesgos esperados durante la investigación, los beneficios que puede obtener el sujeto, los procedimientos alternativos que pueden representar alguna ventaja para el sujeto, la garantía de recibir una respuesta a cualquier pregunta, asesoramiento, respuesta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios durante cualquier momento de la investigación, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, el compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida durante el estudio, aunque esto pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. Es decir, si en algún momento nos damos cuenta que la información que estamos obteniendo puede poner en riesgo la participación de nuestro sujeto de investigación, no debemos ocultarla, debemos darle siempre la información oportuna, la información confiable para que él siga decidiendo si participa, si continúa o no. También debe incluir la disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a la que legalmente tendría derecho en caso de daños que estén directamente relacionados a la investigación, y que si existen gastos adicionales, estos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación. Estos son los datos mínimos que deben incluirse en un consentimiento informado. En el artículo 22 nos dice que el consentimiento informado deberá formularse por escrito y reunir los siguientes requisitos. Número 1, ser elaborado por el investigador principal, señalando la información a que se refiere el artículo anterior, es decir, todos estos datos, ¿sí? Y atendiendo además disposiciones jurídicas aplicables. Número 2, debe ser revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Institución de Atención a la Salud en donde esté siendo evaluado. Se deben indicar los nombres y direcciones de 2 testigos y la relación que estos tienen con el sujeto de investigación. Deberá ser firmado por estos 2 testigos, además del sujeto de investigación o su representante legal, y si el sujeto de investigación no sabe firmar, debe poner o colocar su huella digital y a su nombre debe firmar otra persona que él designe. Y finalmente, el consentimiento informado se debe extender por duplicado. Uno queda para el sujeto de investigación y otro queda para el expediente de la investigación. Si recuerdan, dentro de los criterios de inclusión, hablé sobre este término que es el asentimiento informado, el cual se utiliza en menores de edad.
Aquí hay mucha controversia respecto a si los menores de edad tienen la madurez psicológica para entender los riesgos que conlleva una investigación. Sin embargo, se sabe que sí deben de ser tomados en cuenta, por lo menos explicarles lo que van a realizar con él, los procedimientos que van a formar parte de la investigación, para que ellos también estén de acuerdo y cooperen con los investigadores. Entonces entendemos el término asentimiento como la capacidad de admitir como cierto o conveniente algo que otro ha afirmado o propuesto antes. El asentimiento informado no va a reemplazar el documento de consentimiento informado por parte de los padres o los representantes legales del sujeto de investigación. Es decir, yo, investigador, no puedo ir con mi paciente menor de edad, explicarle brevemente que quiero que participe en una investigación, hacer que firme un asentimiento y considerarlo ya esto la autorización. No, debe haber un consentimiento informado firmado por los padres y además el asentimiento informado en donde el niño nos va a poner una firma o su nombre, algún dato personal de él, en que está enterado de que va a participar en una investigación. Como les comentaba, hay artículos, esto ha generado controversia. Nos dicen que los niños a partir de los 12 años tienen esa capacidad de poder emitir un asentimiento informado, y hay otros estudios que incluso hablan de que a partir de los 6, 7 años los niños ya tienen esa capacidad. Entonces, bueno, ahí va a depender del investigador, va a depender del tipo de investigación, los objetivos, etcétera, para saber en qué momento nosotros vamos a solicitar un asentimiento informado en caso de que estemos trabajando con sujetos de investigación menores de edad. Y bueno, este asentimiento se va a añadir al consentimiento y va a, como les comentaba, señalar la voluntad de cooperación del menor. Entonces, para hacer como un resumen, el consentimiento informado se va a dividir en dos partes: el derecho a la información y la libertad de elección por parte del sujeto de investigación. El derecho a la información, la cual debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva. Es importante que en el consentimiento informado se dé a conocer los riesgos, beneficios físicos y emocionales, la duración de la investigación y las alternativas que tienen. Se debe comprobar si el paciente entendió la información y asesorar en caso de que sea solicitado. Entonces, una vez que nosotros les demos el consentimiento informado, les demos la información de lo que pretendemos realizar, debemos comprobar que nuestro sujeto de estudio entendió perfectamente todo lo que está ahí plasmado. Podemos hacer algunas preguntas sencillas y esperar su respuesta para ver si ellos realmente entendieron de lo que se trata, y en caso de que no, asesorarlos o volverlos a explicar de una forma más clara. Y los datos deben darse a personas competentes en términos legales, edad y capacidad mental. Ya vimos lo que es una persona competente, ¿sí? En cuanto a la libertad de elección, nos dice que el paciente tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento, ¿sí? Para que se lleven a cabo los procedimientos. No podemos condicionar su atención a la salud, no podemos obligar. El sujeto de investigación tiene autonomía, ¿sí? Tiene la libertad de elegir si firma o no el consentimiento informado. Como les acabo de comentar, es importante privilegiar la autonomía y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza su derecho a decidir. Y cuando se trata de un procedimiento de riesgo mayor al mínimo, el consentimiento siempre debe ser expresado y comprobado por escrito mediante un formulario firmado que formará parte del expediente clínico y en su caso parte del expediente de las investigaciones. Ahorita ya se va a cortar la transmisión por Zoom.
en 2 minutitos, se vuelven a conectar al mismo link para que los aceptemos. Va a seguir igual la química, ¿sale?